Buenos días, bienvenidos en esta mañana y qué gozo que podemos alabar a nuestro Dios. Y la alabanza muchas veces pensamos que es para bien para Dios, pero es bien para nosotros. Solo lo que cantamos esta mañana sería suficiente con ese mensaje para nuestra vida, si no fuera posible. Pero sabe que en la iglesia que está en lugares donde es prohibido y es la iglesia subterránea, muchos de ellos no pueden cantar, no pueden tener este privilegio que nosotros tenemos hoy, de alabar a ese Dios, de exaltarlo y nosotros somos los que somos fortalecidos y poder decirle a Él quién es ese Dios y cantar con entendimiento, no solamente estar pensando en otra cosa y repitiendo palabras, sino que realmente estemos pensando lo que estamos diciendo y que eso sea una verdad en nuestra vida realmente. Hoy vamos a continuar con el Evangelio de San Juan. Recuerden que estamos allí en una entrevista, en una visita que Nicodemo ha hecho a Jesús. Y él había visto en él que Dios estaba con él, porque era imposible que alguien hiciera esas señales que él hacía. Por eso él fue para visitarle. Él acababa de limpiar el templo, acaba de hacer milagros. Entonces todo eso tenía conmovido la ciudad y a todos los religiosos, a todos los fariseos, conocedores de la ley, todo lo que había ahí. Pero él tuvo una actitud diferente y él fue para poder conocerle, para poder ver qué había en él. Seguramente con muchas dudas, pero él llegó allí. Recuerden que él no tenía el Nuevo Testamento. Lo que nosotros estamos leyendo él no lo tenía. Él tenía el Antiguo Testamento y no lo tenía, bueno, lo tenían en rollos ellos, pero lo tenía en su mente. Él había grabado el Pentateuco y también había grabado los profetas. Por eso se habla de los profetas y la ley, que es todo el Antiguo Testamento. Él lo tenía en su mente memorizado. Entonces no era cualquier hombre. Imagínense el Antiguo Testamento, 39 libros grabados en su mente. ¿Quién puede en este tiempo hacer eso? Solo memorizar un capítulo. Nuestra cabeza no nos da, decimos, ¿cierto? No. ¿Por qué? Porque la tenemos inundada y llena de otras cosas. Pero ellos desde que nacieron eran dedicados a la palabra de Dios. Por eso la palabra estaba en ellos, pero aún no era suficiente. Entonces vamos a entrar aquí al versículo 13 y 14 y mirar lo que Jesús siguió diciéndole a él. Él le habló del Espíritu Santo primero, de nacer de nuevo, y que era imposible por conocimiento, por nombre, por nación, por lo que fuera, poder conocer a Dios, poder ver el reino de los cielos. Imposible. Entonces ahora va esta parte a hablar en cuanto a Jesucristo y el Padre, la obra de ellos dos, para ver la Trinidad actuando y obrando en la salvación. Entonces vamos al versículo 14, dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces ahora Jesús le refirió las escrituras del Antiguo Testamento. Estaban allí en Números, en esta historia de la serpiente. Entonces para él eso era algo que en su mente era vivo, porque ellos lo tenían memorizado, ellos sabían cada evento y por qué. Entonces recuerden que en el Antiguo Testamento Dios sacó de Egipto al pueblo, abrió el Mar Rojo, les dio agua de la roca, les dio codornices que llovieron, inundaron la tierra, les dio maná que todavía se alimentaban cada día con el maná y ellos murmuraban todavía contra Dios. Dios les sostenía y les proveía y los cuidaba, pero no era suficiente la vida. Igual para nosotros, trabajamos y no encontramos contentamiento, porque las cosas materiales no son suficientes, no van a llenarlos. Por eso ellos estaban murmurando, ¿qué hacemos con esta comida tan liviana? Nos tiene ya cansada y estuvimos en Egipto y allá estábamos mejor. Y es lo que nos pasa a nosotros, renegando porque queremos tener satisfacción aquí en esta tierra y en esta carne. Pero es imposible tener la satisfacción completa y total. Por eso Dios les envió serpientes a ellos y los mordían y estaban muriendo, eran venenosas.
Entonces ellos comenzaron a clamar otra vez, a decirle al Señor, fueron a Moisés: hemos pecado contra Dios y contra Moisés por murmurar y por no creer. Entonces, por favor, ruega a Jehová que quite estas serpientes. Ok, se parece a nosotros, ¿cierto? Que una semana nos apartamos y pecamos, y cuando vemos que todas las cosas comienzan a ir mal y que no, ay Señor, por favor, mira, ayúdeme, perdóname, yo sé que he pecado, yo he sido que no he sido fiel, yo sé que no he leído tu palabra, yo sé que no he dependido de ti, pero Señor, perdóname, quíteme este problema, por favor, y ayúdeme. Y es exactamente igual, es una vida física, una vida mental, una vida natural, que no vamos a poder vivir la vida verdadera, lo que cantamos, ¿cierto? Que dame esa vida, ¿cierto? Resucítame en ti. Es por eso vino Él. Entonces, Jehová le dijo a Moisés: hazte una serpiente de bronce y ponla en un asta y levántala, ¿cierto? Y él lo hizo. Y el que mire a la serpiente, entonces se sanará. Ok, pero no todos miraron, y murieron los que no miraron. Entonces los que miraron, ¿qué necesitaron? Creer, confiar que esa serpiente, que Dios había dicho que el que la mirara, se sanaba. Entonces Dios comenzó a enseñarles, a llevarlos a la fe, a que la palabra de Dios es viva, que la palabra de Dios tiene poder y que siempre se cumple. Entonces los que miraron fueron sanos, pero sanos físicamente, y siguieron renegando y siguieron viviendo la misma vida de desconfianza. ¿Cuántas veces nosotros pedimos sanidad física? ¿Para qué? ¿Para seguir renegando? ¿Para seguir pecando? ¿Para seguir viviendo nuestra vida? ¿O realmente pedimos la vida que es de Dios para vivir en el poder del Espíritu Santo? Eso es lo que Jesús estaba mostrándole a Nicodemo, tratándole de decir. Entonces él le dijo, esta serpiente, ahora el siguiente versículo le dice, así es necesario. Ahora entonces él le dije, hay que hacer esto, no hay otra forma, esto es imperante. Dice que el Hijo del Hombre sea levantado. Entonces ahora él estaba ahí ante él, y él le estaba diciendo, ese título del Hijo del Hombre es interesante. Quiero que miremos un momentico, porque en el Antiguo Testamento, en Daniel 7, 13, 14, es un nombre que se usó, se le dio a Daniel en una profecía. Y dice en Daniel 7, 13, 14, yo lo voy a leer, anótenlo para que después lo puedan estudiar y meditar un poco más. Dice Daniel, miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que será destruido, que no será destruido. Entonces le estaba ahora diciendo la profecía que le dio a Daniel en cuanto al Hijo del Hombre, que él lo vio venir y que le fue entregado toda autoridad, todo poder, todo reino. Entonces estaba hablando del Mesías, es un nombre que se le dio en el Antiguo Testamento para el Mesías, para que ellos lo reconocieran cuando llegara. Entonces el Hijo del Hombre es esa parte. En Ezequías se nombra muchas veces, y Dios le dijo a Ezequías, Hijo de Hombre, fue el que más llamó así. Ve y haga esto, ve y haz esto. ¿Por qué? Porque estaba haciendo énfasis en el hombre, que era hombre realmente. Ahora, este título que él recibió del Antiguo Testamento como profecía de Daniel, es que iba a venir el Hijo del Hombre. O sea, ellos no entendieron, no podían, porque ¿cómo podían decir que vio venir al Hijo del Hombre y se le dio dominio, poder, autoridad y todo reino eternamente, por siempre? Entonces en su mente no pueden, ¿cómo un hombre puede alcanzar todo eso? Pero era esa profecía, era ese cumplimiento que vimos ahora aquí. Entonces, la parte en cuanto a cómo se usaba el Hijo del Hombre también era en la parte humana. Entonces, vemos que Nicodemo estaba en su mente, me imagino, comprendiendo y siéndole revelado ¿qué? ¿Quién era el que le estaba hablando? Él estaba diciendo, yo soy ese Hijo del Hombre, yo soy esa persona que está aquí, esa persona que es necesario que sea levantada. ¿Para qué? Para que todo el que en él cree, para que todo el que en él mire, entonces ahora es salvo.
Entonces todo se desprende ahora de ahí, de esa profecía, y que él mismo estaba diciendo, yo soy el Mesías, pero es necesario, es imperante, necesito ser levantado. Ahora, ¿él mismo podía levantarse? No, tenía que ser crucificado, él tenía que morir en la cruz para poder salvarnos. Entonces, ahora Nicodemo, me imagino, comenzaba en su mente a comprender todos esos pasajes del Antiguo Testamento, y estando frente, porque él le dice, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Para qué? Es el propósito, para que todo aquel que en él cree, no es para todos, es para que que cree en él no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, todos, recuerda que le dijo a Nicodemo, él tenía solamente una vida física, un intelecto, en donde el hombre tiene mucha capacidad, y él lo mostró, era uno de los hombres más altos que existía, por su conocimiento, por su capacidad, por todo lo que ellos lograron, por su disciplina, pero no era suficiente para conocer a Dios. En 1 Corintios dice que Dios enloqueció la sabiduría de este siglo. ¿Por qué? Porque fue imposible que conocieran a Dios por la sabiduría de este mundo. Es imposible que nosotros lleguemos a conocer a Dios. Él tuvo que venir y estaba frente a Nicodemo diciéndole, yo soy ese Hijo del Hombre, yo necesito ser levantado. Ahora, Nicodemo, ¿cómo podía entender eso? Yo necesito ser levantado igual que la serpiente, para que todo el que en mí crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero me imagino, él estaba allí, él no dijo blasfema o blasfemia o está como todos los otros fariseos, que cuando él decía algo y refería a él mismo, querían apedrearlo y querían matarle. Pero vemos que Nicodemo siguió allí escuchándole. Ahora, toda esta parte, yo me quedé en el... si me ayudan con el... Por favor. Aquí está. Gracias, perdón. Entonces, lo que estaba hablando antes es vida o muerte, ¿cierto? Vida o muerte, ¿de qué? De que donde estemos nosotros físicamente, estamos muertos porque solamente existimos. No tenemos vida eterna. Solo existimos a nivel de ¿qué? De intelecto, voluntad y emociones, y físicamente. Y a ese nivel es que vivimos, y en ese nivel no podemos ver el reino de Dios, no podemos conocerlo, no podemos entrar. Entonces, la vida, que es la que se está manifestando ahí, se le está revelando a Nicodemo, es la que necesita recibir para ahora poder entender y poder tener una vida eterna, poder vivir otra vida diferente, porque la que él tenía no era suficiente, él sabía que faltaba algo todavía. Entonces, allí vemos, para que tenga vida eterna. Entonces, es la provisión más poderosa que Dios ha dado. A través de esa profecía, a través de ese cumplimiento que Dios mismo, ¿cierto? El Verbo fue encarnado. Y ahí es donde vemos nosotros que el hombre perfecto vino, y también entonces ahora Dios hecho hombre. Estaba cumpliéndose la profecía del Hijo del Hombre, y estaba él presente, Dios mismo y hombre perfecto. Entonces, ahora faltaba el otro cumplimiento. Vemos el versículo 16 entonces. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este versículo ha sido el más maravilloso, el más inspirador, el más leído, en donde han salido predicaciones, libros, hasta en los estadios lo vemos anunciándolo. O sea, es un tesoro este versículo. O sea, todo lo que contiene allí es imposible poderlo uno sacar y poder decir lo que realmente hay ahí. Pero vamos a mirar un poco para poder comprender nosotros lo que Jesús estaba diciendo, porque él, en el versículo 14 le estaba dando el evangelio a Nicodemo. Él le estaba diciendo, yo necesito morir. Entonces el Mesías estaba diciendo cuál era el trono del Mesías, porque ellos esperaban un rey político. Ellos esperaban que llegara y los libertara, y ellos otra vez volvieran a ser como la nación Israel que dominaba la tierra. Eso era lo que ellos esperaban. Pero el trono del Mesías era la cruz. Ahí fue cuando él le dijo que yo necesito ser levantado. Entonces él le estaba diciendo, este Mesías que viene es para morir
Y ahí es donde está el trono del Mesías. Él vino a morir por cada uno de nosotros. Pero ellos no lo entendieron. Y hoy en día también el mundo no lo entiende, no quiere aceptarlo, no quiere creerlo, no puede ver que ese Mesías, Dios perfecto y hombre perfecto, unió sus dos naturalezas para alcanzar la salvación para nosotros allí en la cruz. Ahora él dice, porque de tal manera amó Dios. Entonces la primera razón que vemos que Dios amó es la provisión más poderosa que tenemos. La segunda es la entrega más sublime. Vemos que dice que porque de tal manera amó Dios, ¿cierto?, al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, él estaba diciendo, Dios entregó, Dios me envió, Dios permitió esto también. Entonces vemos la Trinidad, la unidad de ellos y lo determinado anteriormente para venir y dar ese cumplimiento a lo que el Antiguo Testamento estaba diciendo por medio de los profetas, que el Mesías iba a venir para darnos esa salvación. Entonces la entrega más sublime que puede existir allí, el amor más grande, la demostración del amor más grande, es esa entrega de su Hijo, de su unigénito Hijo. Si nosotros pensáramos en un hijo nuestro o en una mascota nomás, estamos dispuestos a sacrificar una mascota por el bien de la otra casa, por el bien del vecino que está molesto, por el bien, ni estamos dispuestos aún ni por nuestro esposo ni por nuestros hijos. Es la mascota de la casa y aquí se queda. Y ni permitimos cualquier otra cosa. Mucho más ahora, viendo en cuanto a lo que Dios hizo, lo entregó, lo envió a nosotros para que por amor a nosotros Él viniera y muriera. Nosotros no estamos dispuestos a entregar absolutamente nada. Todo lo queremos para nosotros, pero ese amor que mostró el Padre es el que nos debe cambiar a nosotros, nos debe transformar a nosotros, para que podamos entonces ahora dar, porque esa es la misión. Él vino a entregarse para que nosotros también podamos entregarnos a Él y ahora sí poder mostrar ese amor. Pero dice, todo aquel que en Él cree. Esa palabra se repite 6 veces en este párrafo. El que cree en Él. ¿Qué es creer en Él? Si uno va afuera y le pregunta a una persona, ¿usted cree en Dios? ¿Qué va a decir? Claro, yo creo en Dios porque no soy un animal, yo creo en Dios. Y todos creemos en Dios, pero es algo intelectual, es algo en mi mente, ¿cierto? Nosotros sabemos muchas cosas o creemos muchas cosas, ¿cierto? Sabemos que si vamos a más de 100 kilómetros o 120 kilómetros por hora me puedo matar, ¿cierto? Pero sin embargo lo hacemos. Sabemos que es prohibido por la ley, pero lo hacemos. Hay muchas otras cosas, ¿cierto?, que nosotros sabemos que podemos perder la vida, que podemos contaminarnos, que podemos pasar vidas terribles, pero sin embargo lo hacemos. Entonces, esa es la parte para nosotros que él dice, creer. Aquí no es simplemente un conocimiento intelectual. Creer implica que yo verdaderamente, como dijo Jesús en Juan 6, el que no come mi carne y bebe mi sangre no puede ser mi discípulo. La idea es una entrega total, que yo confío plenamente en lo que Él es, en esa revelación que Él estaba dando a Nicodemo, que Él era el Mesías y que Él iba a morir, que Él era el camino, la verdad y la vida, que nadie va al Padre si no es por Él. Él estaba revelándole igual a nosotros. Hoy en día nos dice, si no mueres a todo, si no confías en mí, si no amas mi palabra, si no renuncias a tus deseos, a tus placeres, a lo que le da satisfacción a usted, a lo que está esclavo, no puedes ser mi discípulo, no puedes tener vida eterna. Ahí estaba diciéndole el Evangelio y el amor de Dios que lo hizo posible y él estaba frente a él. Creer es como en Lucas 9:23, un versículo que nos ayuda a cada uno de nosotros porque es una decisión. Jesús no está invitando a todos, síganme. Inclusive Él está desanimándoles. Él dice, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué dice? Niéguese a sí mismo, es el primer paso. Entonces no está diciendo, vamos y vas a tener la mejor vida, yo le voy a solucionar todos los problemas, usted va a tener el mejor trabajo, va a tener el mejor salario. No, Él no está invitándonos a eso.
Él está diciéndonos la verdad y desafiándonos. Dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día. ¿Y qué? Y sígueme. La cruz es símbolo de muerte, no es de sufrimiento. No es para sufrir, es para morir. Para seguir a Jesús yo tengo que morir a mi yo. Yo no puedo seguirlo con mis pretensiones, con mis deseos, con mis metas, con mi pecado. Es imposible. Dice, porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierde, sí es así. El que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida, por causa de mí, la salvará. Entonces, es una decisión. Él nos está enfrentando y poniendo a nosotros. Si tú quieres seguirme, si tú crees verdaderamente que yo soy el Mesías, que yo soy Dios, tú necesitas morir a ti mismo y venir a mí. No hay otra forma. No hay la manera de tener esa comunión con Él, de amarlo y de entrar en una relación espiritual con Él si no es en esa forma. Estamos simplemente jugando y tratando de ser buenos, de mostrarle a Él, mire, yo estoy haciendo, yo llego a la iglesia, yo diezmo, yo hago esto, Señor, ayúdeme en esto, ayúdeme en mi trabajo, ayúdeme en lo que necesito, ayúdeme en mis proyectos. Pero solamente estamos codiciando y necesitando lo que Dios puede dar. No estamos necesitados de Dios, que es la vida, que Él mismo vino y se dio para que nosotros podamos tener vida, para que podamos tener esa relación a nivel espiritual. Entonces, ahí es donde está mostrando ese amor de Dios, que el que cree en Él, entonces ahora dice, no se pierda, no perezca, es la idea, sino que ahora tenga esa eternidad, esa vida sobrenatural, victoria sobre el pecado, victoria sobre la muerte, victoria sobre Satanás. Ahí es donde podemos ver la diferencia. Por eso Jesús estaba haciendo una diferencia como hombre y Dios mismo. Y ellos vieron que solo Él podía hacer esas señales si Dios estaba con Él. Pero lo que Él no veía era que era Dios mismo también ahí, hablándole la palabra y revelándose a Él. Entonces vamos a mirar el versículo 17. Dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Ahora, esa es otra muestra de su amor. Dice, ok, la ofrenda más pacífica. Él dice que envió a su Hijo ¿para qué? No para condenarnos, no para juzgarnos, sino para salvarnos. ¿Se imaginan si Cristo hubiera venido a condenarnos? Ni siquiera había tenido necesidad de venir. Solamente nos destruye y ya. Pero nosotros pensamos que Cristo es mi enemigo, que Cristo vino para dañar mi vida, que Cristo vino para quitarme mis placeres, mis deseos, y que yo me pueda divertir y que yo pueda vivir como yo quiero. Pero no, Él no vino a eso. Él vino a salvarme. Y si yo no entiendo eso, es porque no entiendo que yo estoy perdido, que yo soy un pecador. Si yo creo que yo no soy de los malos, yo no soy como los que viven por allá, o los que roban, o los que matan. No, yo soy de los buenos. Yo creo que Dios por mí ni necesitó morir. Yo creo que Él no sufrió por mí, porque en mí ¿qué pecado hay? Es mentira. Es donde yo mismo no puedo reconocer y ver mi condición. Más adelante lo vamos a ver, que nosotros mismos no podemos ver nuestra condición. ¿Por qué? Porque nuestro corazón es engañoso y perverso y no podemos verlo, no vamos a aceptarlo. Yo no puedo decir yo soy esto, yo no amo a Dios, yo solamente vivo para mí. Nunca nosotros lo vamos a ver ni a reconocer. Por eso Él vino para salvarnos. Entonces, ahora que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, la primera parte que Él vino fue para entregarse, para perdonar mi pecado. El que lo reconozca, Él no vino a salvar a justos, sino a pecadores. Al que reconoce su condición, entonces ahora Él puede venir a Él y Él va a encontrar esa salvación. La deuda pagada, solo Él podía pagarla. Cuando Él, antes de morir, dijo una frase que en arameo tetel está y que significaba todo está cancelado. Era un término contable. La deuda que ustedes tenían, que el mundo tenía, fue cancelada ante Dios. Pero ahora necesita cada uno creer en Él para recibir ese perdón, para recibir esa justificación. Entonces, ahí es donde Él entregaba a nosotros ese certificado, esa libertad, y también la victoria eterna. Entonces, la muerte, Él resucitó. Es imposible que la vida fuera retenida en una tumba. Por eso Dios le levantó y Él vive hoy. Entonces, a eso fue que vino Jesús. Pero su segunda venida
sí va a venir a juzgar a aquellos que rechazaron ese evangelio, que rechazaron esa muerte, que rechazaron ese amor y esa ofrenda pacífica que es el Cordero de Dios que quita todo el pecado del mundo. El versículo 18 ahora dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Cuánto se demora la condenación? Es inmediata, igual que la salvación. Si yo creo, dice que no soy condenado, pero si no creo, ya he sido condenado. Entonces, es inmediato. Dios no está esperando que, bueno, voy a ver si el mes entrante o la semana del año entrante, o voy a pensionarme, voy a hacer a disfrutar la vida un poco, porque la vida es yo estoy muy joven y bello para entregarme a Cristo y rendirme a Él. Pensamos que es que Él me va a volver, me va a mandar para las minas o las cuevas, o yo no sé qué concepto tenemos, pero es libertad lo que Él me va a dar a mí, libertad de esa esclavitud, libertad de estar en el pecado y muriendo, apartándome del que me ha amado eternamente. Entonces, ahora vemos la decisión más vital. Dios nos permite ahora a nosotros tomar una decisión. Cuando entendemos su amor, ahora yo puedo tomar esa decisión y ir a Él, confiar en Él. Entonces el llamamiento divino, Él lo está haciendo a cada uno de nosotros. Él dice, el que en Él cree no es condenado. Entonces el desafío es a creer, pero no intelectualmente, es a morir, es a decirle, Señor, yo reconozco que soy pecador, que yo no puedo dejar el pecado, que yo no puedo salir de ahí, pero aquí estoy para que tú cambies mi corazón, para que tú me permitas nacer de nuevo y yo pueda ser esa nueva criatura, tener la vida que es Jesús y el poder del Espíritu Santo en mí para vivir en una forma diferente. Entonces, el que no cree ya ha sido condenado. ¿Por qué? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Ese es el problema, que rechazamos a Dios mismo, que decimos, así como decimos los judíos eran duros y los fariseos eran durísimos y legalistas, pero nosotros, ¿cuántas veces rechazamos a Jesús? ¿Cuántas veces no creemos en Él? ¿Cuántas veces no abrimos su palabra? Si yo creo, yo necesito amar esto, yo necesito pasar tiempo aquí. Aquí es donde está la vida, aquí es donde está la libertad, aquí es donde yo voy a encontrar ese amor. No es en otra forma, no es que me cuenten, no es que voy a escuchar una buena predicación de fulano de tal y la coloco ahí o me la pongo en el oído mientras voy manejando y ya es suficiente. Ya Dios debe estar agradecido que escuché ese mensaje. No, es aquí, es ese tesoro que el hombre encontró y va y vende todo para venir y obtenerlo. Es donde yo renuncio a todo, a mi vida, y vengo aquí para conocerlo y para obtener esa vida. Esa es la decisión que necesitamos tomar. No es simplemente, bueno, Señor, le doy el domingo y 1 hora y eso si llegamos a la hora. Pero si llegamos, mientras cantan ahí unas 3 canciones, yo llego para la predicación, que es lo más importante. O hay veces para la bendición, de pronto cuando oremos al final. Pero no es eso, no es que le estemos haciendo un favor a Dios, es que para otras cosas nosotros madrugamos. Si es para el trabajo, me van a pagar ese día a las 5 de la mañana, uno está levantado, bañado, despierto y listo. ¿Por qué no es el día del Señor el que Él nos pide? Que vengamos gozosos aquí, que mostremos que verdaderamente lo amo y que pueda estar media hora antes aquí y alabando y cantando al Señor y disfrutando ese tiempo. Pero no llegamos lo mínimo, es lo mínimo que queremos dar. Y eso si se está pasando ya la predicación, mire, debería terminar, ya lleva 25 minutos y tengo que terminar. Entonces, es esa parte que necesitamos, la libertad eterna. Necesitamos en nuestro interior esa libertad para poder tener esa relación con Él. Versículo 19 al 21, ahora nos habla de otra manera como Él nos amó. Dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres, ¿qué? Amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. Mira, este versículo aquí nos está diciendo que la condenación, ¿cuál es la condenación? Que la luz vino al mundo, ¿cierto? Pero ¿qué hicieron los hombres? Amaron más las tinieblas. ¿Quién es el que condena? Yo mismo, porque amo más las tinieblas. Es interesante esa palabra allí, yo pensé que era la palabra que se refiere a eros o filos, no, habla de ágape. El ágape es una decisión que yo he decidido en un momento de mi vida entregarme a amar el pecado, a amar ese estilo de vida.
un hedonismo en donde simplemente yo voy a satisfacerme a mí, no interesa cualquier costo. Esa es la palabra. Por eso el Señor dice que amaron más las tinieblas. O sea, le dieron la espalda a Dios y dijeron, no, mi vida es más importante. Aunque yo digo, Dios, aquí estoy, ayúdame. Pero es mi Dios, mi yo. Cuando ya no puedo más, corro a Él otra vez para que Él quite las serpientes y para que me sane. Pero Él dice, la única forma que lo voy a sanar es si miras a la cruz y el que fue levantado y crees quién es Él y que tú eres pecador y la única forma de tener perdón de pecados es entregar su vida a Él y rendirse a Él. No hay otra forma. Es lo que Él está diciendo. Amamos nosotros las tinieblas. Nos amamos a nosotros mismos. Por eso el segundo mandamiento no está diciendo ámense más ustedes, sino ame a su prójimo como a sí mismo, porque nosotros nos idolatramos. Nosotros somos Dios, somos el centro de nuestra vida. Y el primero que tiene que morir soy yo, porque es imposible. Dice, amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Versículo 20, porque todo aquel que hace lo malo, aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad, mire esa palabra, viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Ahora, la luz más reveladora que vino al mundo, Cristo mismo, Él revela lo más profundo de nosotros, los secretos, lo que nadie más ve ni que yo mismo entiendo por qué estoy haciendo esto. Es Él el que revela, esa luz vino al mundo, pero dice que los hombres amaron más las tinieblas. Ahora, ¿las tinieblas existen? Decimos sí, pero sabemos que no, porque Dios no creó las tinieblas, creó la luz. Y Einstein comprobó que las tinieblas es ausencia de luz. Entonces, cuando llega la luz, las tinieblas tienen que salir. Entonces, si yo amo las tinieblas, es porque rechazo la luz. Yo no quiero la palabra de Dios. Yo no quiero oírla, ni memorizarla, ni vivirla, ni obedecerla. Por eso los hombres rechazan a Dios, rechazan su palabra, la luz, y siguen en tinieblas. Si yo recibo la luz, la palabra de Dios, cada mañana la busco, Él va transformando mis tinieblas en luz, en libertad. Pero si yo no tengo contacto con la palabra de Dios, si yo no oigo, escucho, no creo y no obedezco, es mentira que yo verdaderamente tengo una relación con Él, que yo le conozco, que yo tengo vida eterna. Necesitamos entender eso y necesitamos tomar esa decisión vital, porque la luz vino y reveló lo secreto de nosotros. Ahora, Él dice allí, en cuanto a que amaron más las tinieblas, dice, pero que para que sean reprendidas, o sea, ese sean, no es que yo las voy a reprender, es que la luz me reprende. Entonces, ese es el problema, que yo no dejo que la luz, que la palabra de Dios venga a mí para que no me reprenda, para que no me muestre mi pecado. Y yo digo, no, Señor, yo soy bueno y es suficiente lo que yo estoy haciendo. Con esta vida que tengo es suficiente para que usted me salve. Es mentira. Yo necesito que la palabra de Dios, que Cristo, su Espíritu Santo, me redarguya. Él es el que convence de pecado, justicia y juicio. Él es el único que puede mostrarnos nuestra maldad, pero yo necesito exponerme a Él, a la luz, a su palabra, para que pueda realmente yo tener ese cambio y rendirme a Él. Es la única forma en que yo voy a morir y tener un cambio. Ahora dice el 21, más el que practica que es la verdad, el que vive, el que la hace de continuo, es un estilo de vida. Recuerda en 1 Juan cuando dice el que practica el pecado, ¿de quién es? Del diablo. Eso es lo que está diciendo, pero el que practica la verdad, ¿qué es? Es de la luz. Entonces es un estilo de vida. El que está en las tinieblas tiene ese estilo de vida y no quiere dejarlo, no quiere morir a eso. Aun cuando llegamos a Cristo y Él me salva, todavía no quiero salir de las tinieblas. Y estamos viviendo mitad tinieblas o 3/4 de tinieblas y 1/4 de luz y pienso que eso es suficiente. Pero yo soy el que estoy perdiendo. Yo soy el que estoy esclavo todavía de pecados que ya Cristo pagó y que yo ya soy libre. Yo no tengo que vivir esa vida. Yo puedo arrodillarme ante Él y decirle, Señor, yo reconozco que soy esclavo de este pecado. Si soy creyente y no puedo ser libre de una práctica del pecado, yo puedo llegar a Él y Él me va a dar libertad. Si no le conozco, yo puedo llegar a Él para que Él me libere y me dé vida y vida en abundancia, me dé esa vida eterna. Entonces la búsqueda es minuciosa. Él nos está llamando. Él está todas las mañanas, dice, sus ojos miran sobre la tierra a ver quién se levanta para apoyarse en Él, para confiar en Él. Eso es lo que Él está buscando y mirando.
Ahora, la renuncia al yo es lo más importante. Yo tengo que decirle, yo no voy a poder renunciar. Señor, aquí estoy y yo no puedo cambiar mi vida, pero renuncio a mis deseos, a lo que yo pienso que es lo mejor de mi vida, pero que tú aborreces. Muchos dicen, no, es que Dios aborrece el pecado, pero no al pecador. Mentira. Él dice que los incrédulos, los mentirosos, los borrachos, los adúlteros, no entrarán. Él aborrece a esas personas. Entonces son los que practican esa vida. No podemos separar el pecado de nosotros porque mora en nuestro corazón. Entonces Él aborrece a los que aman esa clase de vida. Pero a los que practican la verdad, Él les ama y por ello fue que murió. Ahora la salvación es hoy. ¿En dónde está usted? Yo no sé su vida en dónde está. Pero yo sí le ruego que por lo que el Señor ha hablado esta mañana en su palabra, su evangelio, si usted no tiene esa vida, si usted ve que realmente yo no entiendo, que no tengo el poder del Espíritu Santo, no es que seamos religiosos, no es que, bueno, Señor, le prometo que ahora sí voy a leer la Biblia. No, él me está poniendo lejos. Él me está diciendo, si usted no se niega primero a ti mismo y toma su cruz y muere, no puede ser mi discípulo. Si usted ama más a padre y a madre, a suegra, a hijo, tampoco puede ser mi discípulo. Él me está poniendo lejos, porque la meta es alta, morir, porque Él dio todo por nosotros. Nadie puede ser medio discípulo o medio tiempo, es completo. Si no te entregas y te rindes a Él, no vas a experimentar la vida, no vas a experimentar la libertad del pecado. Si usted no conoce a Cristo, yo te ruego que hoy hable con uno de nosotros. No salga de aquí y va a experimentar esa libertad. No es un compromiso con impacto, no es un compromiso con nosotros, no es que va a dejar de fumar o de beber o de tener las 3 novias. No, eso no es. Es morir a mi yo, que yo soy Dios y que yo no quiero reconocer, yo no quiero rendirme al Señor de señores y al Rey de reyes. Es eso lo que Él pide. Y si usted ya conoce al Señor, ¿ama su palabra? ¿De verdad ama al Señor? ¿O ama todavía las tinieblas? ¿Cuántas tinieblas hay en ti? El Señor dijo, si las tinieblas que hay en ti son tinieblas, la luz que hay en ti son tinieblas, ¿cuánto serán las mismas tinieblas que están en ti? Necesitamos llegar a la palabra. Necesitamos obedecerla. Y necesitamos creerla. Vamos a orar. Padre,